El jueves 16 de enero se anunció la Switch 2 por medio de un video que pudo ser mucho mejor. Nintendo mostró poquito y por eso aquí estoy yo con este reporte para darte toda la información de lo que Nintendo mostró comparándolo con las filtraciones, pero también te diré todo lo que no mostró Nintendo pero que también debes de saber sobre esta Switch 2. Además de varias cosas que según las filtraciones podríamos esperar o no esperar que lleguen a esta consola. Yo soy Ulter y arrancamos. El video anuncio o video trailer comienza con la Nintendo Switch original. La pantalla de la misma se agranda mostrándonos el tamaño final que tendría la Switch 2 sin los Joy-Cons. Esto confirma las filtraciones que decían que la pantalla de esta nueva consola tendría entre 7.8 pulgadas a 8 pulgadas aproximadamente. Luego se revelaría el diseño de la consola confirmando las múltiples filtraciones del diseño redondeado o curvado, siendo más gruesa que la Switch original. En el inferior tenemos un USB tipo C, los anclajes o agujeros para posicionarse al dock, un par de tornillos de estrella, estría o Phillips y los altavoces en los extremos inferiores. Además aquí tendrá unos soportes o patitas de goma y en un momento te cuento para qué servirán. Todo esto confirma las filtraciones que habíamos tenido previamente. En la parte superior de la consola se tendrían los botones de encendido y los dos de volumen que se asemejan mucho a los de la Switch OLED. Además un sensor que, y esto es especulación mía, parecería ser el mismo sensor de luz ambiental que usó la Nintendo Switch OLED. Este sensor detecta la luz del entorno para automáticamente ajustar el brillo de la pantalla cuando la opción de brillo automático está activada. Recordemos que en la Switch original este sensor venía en el frontal inferior de la pantalla y en la OLED lo cambiaron de posición para aprovechar mejor el frontal, pues parece que en la Switch 2 lo tendremos en una posición similar al de la OLED. También encontramos las rejillas de ventilación, otro USB tipo C y el jack de audífonos. En total entonces tendríamos dos USB tipo C, el de la parte inferior y el superior. Esos USB tipo C, dependiendo también de la versión, sirven para cargar la consola obviamente, pero también para sacar una salida de video de alta calidad. También se alcanza a apreciar la tapa de la ranura para el ingreso de los cartuchos de los videojuegos. Esa tapa es muy parecida a la de la Switch original. Luego se mostraría la piana o soporte en U, que tendría varios rangos de inclinación como puedes ver y funcionará parecido al de la Switch OLED. Además, ¿recuerdas las patitas de goma? Pues estas servirán como soporte para que no se deslice la consola y para que no se raye al colocarla sobre una mesa o sobre cualquier superficie. Debajo de la piana noté algo y eso también es especulación mía. Parece que tendremos en esa sección la ranura para aumentar la capacidad de la consola, es decir, para agregarle una memoria microSD adicional, parecido a como estaba en la Switch original y en la Switch OLED. Además confirmaría los rumores de que estas SD fueron vistas en el inventario de GameStop. Pero lo que no es un rumor y es oficial son las ofertas de Eneba. Hay membresías de Nintendo Switch Online de 3 meses y 12 meses para Latinoamérica y España. Además encuentras tarjetas de la eShop para que regales o gastes en tus videojuegos favoritos. Enlaces a todas esas ofertas y muchas más en la descripción. Además, comprar por Eneba es facilísimo. Creas una cuenta, vas al producto que quieres y le das a comprar. Agregas el método de pago y no necesitas tarjeta de crédito. Puedes comprar con tus métodos de pago locales o hasta en efectivo. Al completar el pago ya tendrás el código disponible para activarlo en la tienda. Y si vas a la descripción tienes los enlaces con ofertas de eneba.com. Pasando a los Joy-Cons, estos serían más grandes si se confirman las filtraciones de los colores, que en la parte exterior serían en negro o gris, mientras que en el interior del análogo y en la parte del encaje con la consola tendrían un color diferente, en este caso el rojo o coral y el celeste. Además se confirman todas las filtraciones de los Joy-Cons. La disposición de los botones es prácticamente la misma que la actual. Los botones de flecha, los A, B, X, Y, el más y menos, el home y el de captura de pantalla o video. Los joysticks también mantienen la disposición. Hay un botón nuevo que aquí no mostró ninguna serigrafía o icono, pero que en las filtraciones aparecía con la letra C. Luego hablaremos de ese botón más adelante. También mantiene los botones L y R, ZL y ZR. Otra filtración que se confirmó fue la de la zona interna de los Joy-Cons. Tendremos los botones SL y SR que serán más grandes. Contará con una entrada de contactos que se acoplará a la consola. Además, el botón de sincronización se mantiene. Las luces indicadoras del número de jugador se mantienen, solo que en otra orientación, y también hay un sensor que ahorita veremos para qué sirve. Los laterales de la consola y pantalla vienen pintados con los colores de los Joy-Cons, en este caso rojo o coral y celeste, con el indicativo de más y menos en el interior para evitar conectarlos de forma incorrecta. Además tendremos los contactos que van conectados a la entrada de los Joy-Cons. Esos Joy-Cons no se van a conectar deslizándose a la consola, sino que serán magnéticos. Los imanes se encuentran en estas dos zonas y eso que parece un botón en realidad no lo es. Más adelante te digo para qué sirve. Todo esto que mostró Nintendo también se había filtrado previamente y según estas filtraciones la conexión de los Joy-Cons es segura y cuentan con un clic físico.
Para extraer los Joy-Cons tendrán este botón y reemplazará al botón que también tenía la Switch original para este fin. Eso lo filtró Genki, la empresa de accesorios, en el CES 2025 cuando mostró los accesorios para esta Switch 2. Otro elemento que se presentó fueron las correas para los Joy-Cons. Recordemos que las correas para los Joy-Cons originales tenían mayor superficie y contaban con una extensión para los botones SL y SR, lo que hacía que fuera más fácil en el agarre y en la presión de esos botones. Además, con la correa daba un extra de seguridad para evitar que se te caiga el Joy-Con, como lo implementó el Wiimote. En este caso, estas correas aparentemente serán del mismo color que en el interior del Joy-Con. También traerán los símbolos más y menos para saber en cuál va cada uno. Además, tienen los LEDs indicadores del número de jugador y, a partir de aquí, esto es especulación mía, parece que traerán el botón de seguro o desbloqueo en otra parte. Además, no parecen tener la extensión de los botones SL y SR, algo que objetivamente ya no será tan necesario porque los Joy-Con son más grandes y los botones en el propio Joy-Con también lo son. Entonces, estas correas, aparte de que te dan más seguridad de que no se te caiga el Joy-Con, ¿qué más van a poder hacer? Bueno, Nintendo en su tráiler parece que confirmó otra filtración y está relacionada a ese sensor que te mostré antes. Parece que ambos Joy-Cons, gracias a ese sensor, se podrán usar como punteros o mouse. ¿Para qué puede servir esto? Tengo mis teorías y te las daré más adelante. Luego tuvimos el logo de la consola, que también se había filtrado desde hace tiempo y sí, es exactamente el mismo. Como dato curioso, es la primera vez en la historia que Nintendo enumera sus consolas, y no, la Nintendo 64 no vale porque el 64 se debía al procesador que era de 64 bits. ¿Y por qué lo hacen? Porque numeran. Para dejar muy claro que este es un nuevo modelo de consola, una nueva generación de consola diferente a la Switch, ya que no quieren repetir lo que pasó con la Wii U. También mostraron el nuevo Mario Kart 9, que parece ser que estará de salida para esta Switch 2, y se mostró el dock nuevo que vendrá para la consola. Tendrá el logo, las patitas de goma y también tendrá el LED indicador del modo TV. Además, vimos la nueva base de los Joy-Con para convertirlos en un mando, el Joy-Con Grip, y es un diseño muy parecido al de la Switch original. Los LEDs indicadores del número de jugador se mantienen en el mismo lugar. Finalmente tendremos un Nintendo Direct que cubrirá la consola el 2 de abril de este año. Nos confirmaron que este año sí sale y además nos indicaron que los juegos de Nintendo Switch también serían compatibles con la Switch 2, tanto en formato físico como digital, salvo algunas excepciones que luego compartirán a detalle. Seguramente luego sacarán una lista con los juegos que no son compatibles con este nuevo sistema. Y esto de la retrocompatibilidad ya lo había mostrado la propia Nintendo, pero en su pasada reunión de inversores. Muy bien, esto fue lo que mostró Nintendo en su tráiler. Sí, un poco soso y entiendo que no pueda superar, o sea, muy difícil superar el tráiler que tuvo la Switch original, pero creo que este pudo ser mucho mejor porque hay muchas cosas en el aire aún. Para eso estoy aquí y te contaré todo lo que puedes esperar de esta Switch 2 y que Nintendo no lo mencionó en el tráiler. Esta información la recopilé de varios filtradores, los que fueron más confiables y los que acertaron prácticamente en todo lo que ya vimos de la Nintendo Switch 2. Empecemos hablando del dock. Se ha filtrado que el mismo trae el puerto USB-C de carga de la consola, una salida HDMI para la TV y parece que sería HDMI 2.1. Eso puede ser posible ya que el dock de la Switch OLED tenía salida HDMI 2.0 que soportaba un máximo de 4K 60 FPS, pero la Switch original, como sabemos, no soportaba esta resolución. Sin embargo, ¿será que la Nintendo Switch 2 soportará la salida a TV en 4K? Lo hablaremos más adelante. Además, el dock tiene la salida de red tal y como eran la Switch OLED, pero adicionalmente se ha filtrado que trae un ventilador y ese ventilador ayudará a refrigerar la consola. Esto nos enlaza a las especificaciones de la misma. Es un terreno un poco técnico, sí, pero es necesario mencionarlo. Esta información se ha filtrado en un foro de Famiboards y lo más importante es lo siguiente. Tendría un SoC Nvidia Tegra 239 que será filtrado por el usuario Copite7Kimi en 2021 y que es una versión personalizada del Tegra 234. Recordemos que un SoC o System on a Chip integra el CPU o procesador y GPU o tarjeta de video en un mismo chip, además de otros controladores. El Tegra 239 es un chip fabricado en 8 nanómetros, recordando que la PlayStation 5 cuenta con un chip de 6 nanómetros y la Xbox Series recientemente sacó una revisión también con 6 nanómetros. A menos nanómetros el chip es más eficiente. El CPU es de 8 núcleos y la GPU está basada en la arquitectura Ampere de Nvidia, que corresponde a la serie 30 o 3000 de sobremesa. La serie 20 o 2000 es arquitectura Turing. Ampere es mejor arquitectura que Turing, aunque hay una excepción de la serie 2000 de Nvidia o la serie 20 de Nvidia, y es que la RTX 2050, que es para laptop o para mobile, por más de que sea serie 20 o serie 2000, sí vino con Ampere en lugar de Turing, y en un momento daremos más protagonismo a esta 2050. En este Tegra mezclaron cosas de Ampere y Ada Lovelace, incluyendo una capa de descompresión que mejora y casi que elimina los tiempos de carga.
carga. Claro, dependerá del tipo de almacenamiento con el que venga la Switch 2. Además podría tener un acelerador de Deep Learning de aprendizaje profundo que será importante más adelante. También es compatible con Ray Tracing y rescalado por DLSS. Parece que tendrá el acelerador de flujo óptico que usa Nvidia para la generación de fotogramas. El tema es que esta generación de fotogramas salió para la serie 4000 de Nvidia con arquitectura Ada Lovelace, una mayor de Ampere. Así que con este chip que viene con arquitectura Ampere, no creo que sea tan útil esta generación de fotogramas. Si quieres saber más de este rescalado, generación de fotogramas, DLSS y demás, pues te invito a ver este video de aquí. En él explico qué es y cómo funciona el DLSS y el Multi-Frame Generation. Además explico cómo funcionaba cada versión de DLSS hasta la más reciente versión de DLSS 4 que vendrá en la serie 5000 de Nvidia. Según las filtraciones, la GPU cuenta con 1536 CUDA cores y Digital Foundry hizo algunas pruebas en juegos intentando acercarse a lo que podría esperarse de la GPU de la Switch 2. Ahí entra la 2050 que tiene el mismo chip que la RTX 3050 pero recortado, y si bien tiene 500 CUDA cores más de lo que podría tener la GPU del Tegra 239, diferente interfaz de memoria, diferente ancho de banda y diferente VRAM, ya que se espera que la Switch 2 tenga 12 GB LPDDR5 que se distribuiría entre el CPU y la GPU, seguramente 8 GB o 10 para la GPU y el restante para el CPU. La 2050 apenas tiene 4 GB de VRAM GDDR6. Aún así, de lo que tiene Nvidia es lo que más se aproximaría a ese rendimiento. Incluso Digital Foundry redujo al mínimo las frecuencias de la GPU. De todas formas, por todo lo que te dije, por la cantidad de VRAM y las diferencias, ese no es el rendimiento 100% exacto de lo que será el Tegra 239, entonces esta información tómenla con pinzas. Las pruebas fueron en varios juegos pesados a 720p y 1080p, lograron una tasa de cuadros decente como en Death Stranding o Control, y en otros juegos no tanto como Cyberpunk o A Plague Tale Requiem, que tienen algunas caídas dependiendo de la zona. Además, en Fortnite, con trazado de rayos por software y hardware, no fue tan desastroso, pero de todas formas sin él activado los cuadros hubiesen aumentado bastante. Todos estos juegos se probaron con DLSS, aún así vimos pruebas en 1080p y 720p, pero ¿qué pasa con el 1440p y 4K? En un momento lo veremos. Se dice que tendrá en modo portátil en torno a 1.721 teraflops de potencia teórica máxima y conectada al dock en torno a 3.90 teraflops. Su potencia aproximada estaría entre la PlayStation 4 y la Xbox Series S. ¿Y por qué tiene más potencia conectada al dock? Porque al no necesitar gestionar la batería, el chip puede sacar todo su potencial. Además, al necesitar sacar una resolución mayor a la TV que a la que muestra la pantalla de la consola, necesita aumentar las frecuencias y trabajar más. Y si el dock llega a contar con el rumorado ventilador, ayudará a mitigar el calor y las altas temperaturas. En cambio, cuando está en modo portátil no necesita esforzarse tanto porque la resolución es menor, por lo tanto puede administrar mejor la autonomía y la batería, y además necesitará mantener temperaturas bajas por sí misma. Y algo que también está muy bajo es esa estadística que dice que el 98% de personas que ven mis videos no está suscrita al canal. Ayúdame a cambiarla suscribiéndote y activando la campanita. Además, deja el me gusta porque si llegaste hasta aquí quiere decir que este contenido está épico, está god. Otra filtración fue el almacenamiento, que dice ser de 256 GB con posibilidad de expansión por tarjeta microSD de hasta 2 TB. También la pantalla, al parecer y para ahorrar costos, no sería OLED sino LCD. Una pena porque el panel OLED tiene unas tonalidades negras más puras y tiene unos colores más vibrantes. Pero si es un buen LCD, ojalá IPS con buenos ángulos de visión, pues creo que igual no estaría mal. Eso sí, ojalá sea un mejor panel LCD que el que trajo la Switch original de salida, con mejores ángulos de visión y más nivel de brillo. El sistema de acople de los Joy-Cons también se filtró. ¿Recuerdas este botón que está dentro del imán? Pues ese botón sale al presionar el botón de liberación de atrás. Si ves uno de los videos que Genki publicó de sus accesorios, te darás cuenta de lo que te digo. Se presiona el botón de atrás y el botón de adentro del Joy-Con sale y lo empuja para afuera. Así sería el sistema de liberación de estos Joy-Cons. Y mucha gente se puso a decir que este contacto de la consola al Joy-Con era muy frágil y que se podía romper fácilmente. Y en la primera Switch sí puedo justificar un poco la preocupación de esto porque sí había cierto juego de los Joy-Cons con la pantalla, pero no sabemos la fuerza magnética que tendrá la Switch 2 para mantener el Joy-Con. Yo creería que debe ser mucha, entonces yo creo que es muy pronto para sacar conclusiones de esto. De hecho, Woodhawker, que tiene varios modelos en impresión 3D basado en el de Genki del CES, intentó romper ese conector e intentó doblar el Joy-Con puesto en la consola y no pudo, siendo un modelo 3D, diciendo que le puso imanes muy débiles. Entonces obviamente si quieres dañar algo siempre encontrarás la forma. Claro, si le metes un cuchillo o un bisturí
Duty, pues obviamente sí, y seguramente va a haber gente con falta de atención que lo va a hacer día 1 y va a decir no, es que el conector es súper frágil y se me rompió y demás, y va a armar un alboroto y se va a armar la polémica y el hate hacia Nintendo, y es que ya me veo venir ese escenario. Pero al final es como todo, si tratas al producto como se debe, no creo que tengas problemas. Otro tema muy importante que se filtró por parte de Next Handheld fue que los Joy-Cons tendrían efecto HAL, algo excelente para evitar el drift que sufrían los Joy-Cons de la Switch original. Si no sabes de qué trata este problema y quieres conocer un poco más, tengo un video muy exitoso en mi canal donde te cuento todo sobre el drift y sobre el efecto HAL, abriendo varios mandos y mostrándote de primera mano todo. Ese video te lo dejo aquí arriba y en la descripción para que vayas a verlo después de este. Hablando de los controles, otra filtración fue con respecto a los gatillos, que parece que no son analógicos, es decir que son botones y no tendrán un rango de movimiento como este. Eso no es algo tan positivo, ya que varios juegos como los de conducción sí se agradece que tengan gatillos analógicos. Otro tema es que la propia Nintendo había hablado en su pasada reunión de inversores que las cuentas actuales de la Switch serían las mismas para la Switch 2 y en online también, es decir que si tienes juegos comprados en tu cuenta se podrán jugar en la Switch 2 también como parte de la retrocompatibilidad. Otra filtración fue encaminada a los precios no solo de videojuegos sino de la propia consola. La tienda FNAC o FNAC tendría productos pre-referenciados y al parecer la mayoría de juegos estarán rondando los 79 euros. Tendríamos de Electronic Arts, Square Enix, Bandai Namco, Bethesda, Take-Two y hasta Warner. Además en las consolas tendríamos algunos precios: 359 euros, 254 euros y hasta 199 euros. En mi opinión la Switch 2 sería la de 359, pero aquí cada quien saca sus propias conclusiones. Además en esa misma filtración el juego de Take-Two parece que dio indicios de las medidas de las nuevas cajas de los juegos de la Switch 2 y serán más grandes que los de la Switch original, quizá para diferenciar qué juego es de cuál consola de una forma más clara. Genki, la empresa de accesorios, también habló sobre la posible fecha de lanzamiento de la Switch 2 y Nintendo les informó que tuviesen los accesorios listos para finales de abril, pero siendo que a principios de abril va a tener lugar el direct de la Switch 2, yo lo veía algo justo de tiempo y finalmente esta filtración se desmintió por la propia Nintendo España, que prometió una experiencia para probar la Nintendo Switch en el Madrid Exposiciones y Eventos Urbanos del 9 de mayo al 11 de mayo. Por lo tanto las fechas no cuadran, porque esa experiencia tiene sentido cuando aún no ha salido la consola. ¿Para qué vas a probar una consola que ya salió y que puedes comprar? ¿Se entiende, no? Yo creo que sí. En mi opinión, y me mojo con fechas, espérenla para principios de junio. Principios de junio. Si se llega a cumplir, ya saben dónde lo oyeron primero. ¿Y recuerdas el botón C que Nintendo ocultó en la presentación? Bueno, según las filtraciones será un acceso a chat de voz y chat de texto grupal. Aún no está 100% confirmado y aquí vamos a enlazarlo con las cosas que me gustaría que Nintendo implementara en la Switch 2. Aquí hay cosas basadas en filtraciones y otras que no, igual lo voy a especificar. Hay gente que ha dicho que ojalá ese botón C permitiera duplicar la pantalla de la consola en la TV, como lo hacía la Wii U por ejemplo para sus juegos. Eso permitiría más juegos de Wii U que se pudiesen jugar en la Switch 2 y por qué no, los juegos de Nintendo DS también, y personalmente me gustaría bastante esa función. Otra cosa que me gustaría ver es la retrocompatibilidad mejorada, es decir, que los juegos de Switch rindan mejor en la Switch 2, que tengan un parche o un Game Boost para la Switch 2 con una mejora en gráficos o mejor resolución y que al conectarlo al dock para la TV también se note esa mejora. Otra cosa que me gustaría y que tengo bastantes teorías es sobre el modo mouse de los Joy-Cons. Aparte de desplazarte por menús y pantallas, yo creo que puede ser muy cómodo para los juegos de disparo, para los FPS, y esto ya lo implementó la Lenovo Legion, que con uno de sus mandos te puedes mover con el stick y con el otro mando lo usas tipo mouse. A Splatoon por ejemplo no le quedaría nada mal. Además también puede ser muy cómodo para juegos de estrategia, los RTS. Ya sabemos que estos juegos son perfectos para PC, pero creo que se sentiría natural de esta forma. Igual imagino que Nintendo también sacaría juegos que aprovechen esa funcionalidad, o por qué no, el Metroid Prime 4 Beyond, que entraría en ese rango de FPS y que se anunció para este año. Incluso podría salir con la propia Switch 2, con la propia consola. Además, para este fin de utilizar los Joy-Cons como mouse, el adaptador de las correas de los Joy-Cons debería tener una superficie lisa, como estos skates o patines de los mouse convencionales, ¿no? Una superficie de teflón o algo similar. Otra cosa que me gustaría sería que el Joy-Con Grip, esta base para los Joy-Con que los convierte en mando, tenga de una vez un USB-C para cargarlos allí mismo.
mismo, ya que creo que hay mucha gente que usa los Joy-Cons de esta manera, y Nintendo junto con otras compañías vendía un accesorio aparte para esto. Me gustaría que de una vez el que trae la consola venga con el USB tipo C. Ahora hablemos de calidades y resoluciones. A mí me encantaría que conectada al dock, la Switch 2 pueda ofrecer una calidad de salida con resolución de 4K al televisor, pero esto es muy difícil de lograr. Este chip Tegra de Nvidia, el T234, que es la base del T239 de la Switch 2, se usa en la industria automotriz para los vehículos autónomos, por lo tanto tiene un acelerador de Deep Learning que permite que el aprendizaje de la IA sea superior a lo que cualquier GPU puede ofrecer. Yo vería viable una salida a 4K desde el dock si Nvidia logra que este chip junto con el acelerador de Deep Learning de aprendizaje y con los núcleos Tensor lograra mejorar muchísimo el DLSS, de lo contrario no lo veo. Hubo una filtración que decía que unas supuestas pruebas internas de la Switch 2, el Zelda Breath of the Wild había logrado en 4K unos 60 FPS estables, y Digital Foundry hizo pruebas con Death Stranding rescalándolo por DLSS desde 720p a 4K, pero el costo computacional es muy alto. Hubo mucha inestabilidad en la fluidez y en el frame time, entonces yo lo vería más viable en 1440p o 2K, ya que allí no sufre tanto al rescalar como pueden ver. Aún así, los desarrolladores de los videojuegos con la Switch original lograron cosas increíbles como ofrecer el Doom 2016, Crysis Trilogy remasterizado o el The Witcher 3, juegos que nadie hubiese imaginado que podían funcionar en esa consola. Aún así yo me voy por algo más terrenal. Creo que Nintendo nos daría una salida máxima conectada al dock de 1440p o 2K y me conformaría con eso. A Nintendo no le interesa meterse en teraflops y potencia ni nada de eso, y no lo necesitan ya que sacan auténticos juegazos, auténticas obras maestras, como yo que saco videazos, y es que sin temor a equivocarme puedo asegurarte que ese es el video de la Switch 2 por sí mismo más completo que puedes encontrar. Me demoré bastante de hacerlo y si te gustó deja el me gusta y compártelo, ya que me ayudaría un montón a que YouTube lo recomiende más. Cuéntame en los comentarios cuál característica te gusta más de esta Nintendo Switch 2 y cuál te gustaría cambiar o mejorar. Por supuesto te recomiendo más videos, el de aquí arriba también trata de consolas y es de mucha calidad. Estoy seguro que te gustará, pero si quieres algo un poco más diferente aquí abajo te recomiendo otro video, es un poco distinto pero también de mucha calidad y recomendadísimo. Entonces nos vemos aquí o aquí, donde quieras, dale click.